23, ¿no? Bueno, le mostramos la guía como para, para verla un poquito, porque después la seguimos trabajando, pero la vamos mostrando, que está ya publicada también en EVA. ¿La ven? Capaz que quedó media chiquita ahí para ver. Bueno. Es esto, ¿no? En realidad la guía esta es la guía de observación, que es un instrumento que nos guía, como bien se denomina, ¿no? O esta matriz nos guía de alguna manera, pero seguramente en la observación van apareciendo cosas diferentes o nuevas. Nosotros lo pensamos desde el lugar, de esto que le decía de los vértices, desde el lugar del docente, ¿no? Y hicimos ahí un juego entre las cosas que aparecían en lo presencial y lo que ahora quizás tenemos que empezar a ver también en lo virtual, ¿no? La presentación del docente, esta cuestión de se presenta el aula, el contrato, la secuencia del aula, la comunicación. Acá traía lo verbal y lo no verbal, y lo no corporal, no, lo verbal y lo no verbal o lo corporal, ahí ese no quedó de más, ¿no? Por ejemplo, la ubicación en el espacio, acá eso era algo bien presencial, acá no lo vamos a ver. Sí podemos ver otras cosas de cómo está organizado el espacio virtual, de alguna manera, en esto que decíamos, es cómo se organizan por ejemplo, las cámaras, es un espacial. No es lo mismo mirar un espacio de caras que un espacio de negro, no sé cómo me sale, de imagen oscura, ¿no? Sí. Bueno, los usos del recurso didáctico, que eso sí se juega en lo virtual y en lo presencial, lo actitudinal, la puntual, cómo se organiza el tema del tiempo en lo virtual, es bien importante, en lo presencial también. Es un docente, son varios, ¿no? Eso se juega en ambos espacios. En la virtualidad agregamos esto de cómo se desempeña la competencia en el ambiente virtual. Es un aula estándar, hay ambiente colaborativo, la enseñanza está potenciada por recursos, ¿no? Se trabaja de resolución de problemas, la autogestión, utiliza estrategias comunicacionales para lograr un buen clima educativo. Bueno, de estas cosas estuvimos hablando. Vos andá agregando, Alicia, cualquier cosa. Responde activamente la clase, utiliza recursos didácticos por fuera de la sincronía. Eso es algo de lo que hoy hablamos, de que son esas cosas que está bueno saber después, capaz preguntándole al docente que se observa, si trabaja solo en este espacio, si tiene un EVA, cómo lo utiliza, ¿no? Si se usa el chat, si lo usa, ahí esto de si es único o son dos, cómo se puede manejar el chat, ¿no? Los estudiantes, en relación a los estudiantes, en lo virtual si es pasivo, si permanecen en la virtualidad, si tiene poca intervención en el chat, si no, si hay chat, cómo manejan esto de lo participativo, si hay formaciones grupales, la actitud, igual el lenguaje corporal el lenguaje corporal y no verbal de los estudiantes también uno lo puede ver. No es lo mismo el estudiante sentado y atento, si tienen la cámara, ¿no? O el que está acostado, que tan pasa, ¿no? O el que uno ve claramente que está chateando, por ejemplo, ¿no? Y ve los efectos en varios estudiantes que están en esa... Eso habla de la actitud del estudiante, ¿no? Bueno, los datos del estudiante no los vamos, capaz que eso es importante, otro detalle, ¿de qué nivel es? ¿En qué, qué tramo curricular están? ¿Son de primero? ¿Son del último año? Y eso está más abajo también. También está, como dice dato del estudiante, bueno, permanencia en el aula, el tipo de participación, la disposición, cómo se organiza el aula y se construyen diferentes grupos de estudiantes en el espacio. Bueno, acá es cómo esto, ¿no? Cómo construyen, si construyen grupos, cómo se construyen, de cómo arman, es porque los estudiantes quieren, es aleatorio, cómo ese tipo de cosas pueden darse, y el proceso de autonomía del estudiante, si pregunta, si no. Bueno, acá está el usuario, que sería usuario paciente, ¿no? El usuario presente o presente ausente, ¿no? Por esto que hablaba de viñeta, video, relato del docente. En la presencialidad se podía ver el grupo etario, si es un usuario frecuente, acá esas cosas no las vamos a tener, ¿no?
si está presente en la virtualidad, podemos ver un usuario presente también por simulación, ¿no? O por casos, que hoy no lo decíamos, o por video, sí, también es algo que aparece. Bueno, como esas diferentes cosas que se pueden ir observando. Los saberes que circulan, básicos, específicos, disciplinares, singulares de la enseñanza ante la presencia del otro, otra experiencia del usuario, esto de cómo si hay eso era para la presencialidad, acá no lo vamos a encontrar, pero sí cómo se maneja el otro usuario, el otro comunidad en los casos, ¿no? Porque también hay que darle cierta, creo yo, cierta humanidad a ese trabajo, ¿no? Bueno, acá estaba lo de las funciones universitarias, que a veces, ¿no? Por ejemplo, eso tiene mucho que ver con los saberes, en realidad, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se trabaja desde las propias investigaciones que hacen los docentes, ¿no? Y eso es incluir la investigación, por ejemplo, en el aula, ¿no? Claro, y la extensión, si trabajamos en una policlínica, está in situ, ¿no? Entonces ahí las funciones universitarias de alguna manera se pueden poner a juego en las aulas, ¿no? Acá más que nada es la investigación, capaz, porque no vamos a ver en contexto. Bueno, por ahí entornos en los que se desarrolla el aula es número de estudiantes en sala, número de estudiantes posible, ustedes por ahí ponían en el foro, relación estudiantes-docentes, ¿no? Ese es otro aspecto. Después si el aula es planificada, ¿no? Si uno puede ver que hay una planificación, si uno puede ver que se reconstruye en el momento, ¿no? Como algunos aspectos a tener. Bueno, esto es lo que está abajo de la etapa de la formación. Por ejemplo, si se pasa lista o no, si es una clase con asistencia o no, si hay, porque a veces, claro, esto es muy particular de lo presencial, por eso no aparece el cuadrito ahí al costado de lo intertrans o interdisciplina, ¿no? Porque cuando uno va a las policlínicas puede darse mucho, por ejemplo, las recepciones, que hay varios profesionales al mismo tiempo. Capaz que acá se da, no sé, yo estoy pensando, y habla de psicología, que por ejemplo trabajamos psicólogos y educadores sociales, o psicólogos y, no sé si a ustedes les pasa, y sociólogos, en este caso capaz que puede haber un médico y una partera, un médico, una enfermera, no sé, capaz que algo de eso, pero claro, en las virtuales no se da tanto. Característica de la relación pedagógica, que tiene que ver con las interacciones, ¿no? ¿Qué lugar tiene el usuario? El lugar del estudiante con el usuario. Acá sería básicamente la relación docente-estudiante, la relación docente-docente, ¿no? Capaz que sí, cuando se presentan viñetas, uno puede ver cómo el docente hace referencia a ese usuario, ¿no? O en la simulación, si fuera un aula de simulación, o cómo el estudiante piensa, ese paciente también habla de cómo se genera el lugar, ¿no? En esto al usuario se le da un saber o no se lo considera un saber, ¿no? Cuando yo hacía algunas entrevistas, está claro que a veces el usuario funcionaba como otro enseñante, ¿no? Por ejemplo, a veces el usuario tiene mucho más conocimiento de lo que es el manejo administrativo del hospital, de la policlínica, que a veces el docente no lo tiene tan claro y termina el usuario avisándole al estudiante qué situaciones tiene que hacer, por ejemplo, para hacer determinadas cosas, ¿no? Eso de entrevistas surgía, ¿no? Entonces ahí hay un saber que se permite, ¿no? Pero eso, bueno, mucho no lo vamos a poder ver, ¿no? En esos aspectos. Y bueno, y después pusimos otras percepciones como otras cosas a tener en cuenta, ¿no? Por ahí, no sé si no sé si está, a ver, me quedó la duda si lo había leído, que tiene que ver con toda la metodología, está en el docente, ¿verdad? Uso de recursos didácticos, bueno, la metodología, por ahí los modelos, se puede ver algo, que no lo pusimos. Esta es una guía que también nosotros pensamos que se puede ir construyendo a partir de lo que ustedes tienen y se vean en el usarla ahora en la próxima semana. Comentarios, ¿qué sensación les quedó? No sé si ustedes la habían mirado ya porque ya estaba publicada. Silencio. Sí.
Milton quiere hablar. Antes. Milton pidió la palabra. No, algo me quedé pensando ahí un poco, por no decir que me quedé colgado, ¿no? Porque si no queda feo. Quedé pensando en lo que hablabas de los de este triángulo que después lo llevaste a un rombo, donde incorporás al usuario, que obviamente está allí necesariamente, y que lo planteas como algo presente, ausente, en dependencia de, con esto de la virtualidad, si podemos estar en clínicas o no, o en un aula que no sea una clínica. Y por otro lado traías, ahora al final en la guía, el profesional, ¿no? Y me quedé pensando que es igual que el usuario, ¿no? El profesional puede estar presente, ausente, puede participar del aula, o sea, como que esos 4 ángulos que veías, esa figura, que ese rombo de 4 ángulos, ya se genera de 5, porque el profesional no es ni usuario, ni docente, ni estudiante, y el conocimiento es otro, con otro rol que también puede intervenir. En el área de salud, esto cuando vos manejabas, que en el caso de ustedes los psicólogos trabajaban con los educadores, nosotros con los médicos, con los pediatras o con un psicólogo mismo en una policlínica, se puede dar, y a veces se da más de lo común, de lo normal, de que entramos a consultas en conjuntos, ¿no? Entonces, ahí ya hay otro profesional que no es el docente de ese estudiante, pero que tampoco es el usuario, pero que juega dentro de esa construcción de conocimiento un papel también importante. Entonces, sí me parece importante no colocarlo como algo secundario, y creo que vos lo traías en la guía como un actor más, o sea, integrarlo a esa figura de ángulos en ese pentágono, en vez de rombo. Porque en la clínica y en esto de la interprofesionalidad y de poder aprender y trabajar en equipo, aprender a trabajar en equipo, el otro profesional es un elemento más que fundamental justamente para aprender a ese trabajo en equipo. Nada, me quedé colgado con eso. Bien. Sí, yo creo que ahora te doy la palabra, alguien más había pedido, Paula me parece. Está interés Milton, ¿no? Está. Milton, me parece importante esto que traes, que de alguna manera también se pone en juego en esto de la doble profesionalidad, porque el docente juega un doble rol cuando está en la cancha, ¿no? Porque es docente y es profesional, entonces enseña mientras hace el ejercicio de su profesión también, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego bueno, que también es la formación. Está bueno lo que vos traes cuando aparece, aparte porque muchas veces se trabaja también con doble el docente y el profesional, ¿no? Que no está en la policlínica, por ejemplo. Está el profesional que no es el docente, pero es el profesional. Vos traes aparte que se da estas situaciones muchas veces, ¿no? Pero aparte traes cuando están los dos, ¿no? Que está, sí, ahí habría que estudiar cómo se juegan esas cosas. Ahí hay mucho de las duplas, capaz, como las duplas docentes que se puedan poner en juego, pero está bueno lo que traes. Seguimos complejizando, ¿no? Galicia se reía con lo del, ¿cómo era el pentágono? No, el pentágono, porque cuando yo hablaba del rombo, ella se reía y me decía, bueno, está, ya seguimos y ahora agregamos un pentágono. Bien. ¿Alguna otra? Yo creo que miren esta guía como algo, esta matriz como para ver cómo funciona, y seguramente van a encontrar cosas nuevas, porque es esto, estamos armándola en este contexto de virtualidad también, ¿no? Teníamos varios usos en la presencialidad. Me parece, nos pasamos un poquito, bueno, perdón, no van a llegar a ver todo el segundo tiempo, pero un poquito vamos a ver. Me parece importante esto de que puedan coordinar, por lo menos en aquellos grupos, las observaciones, porque va a ser un insumo bien importante para seguir trabajando, ¿sí? Vamos a generar una instancia, capaz que hacemos hasta al revés, ¿no? Empezamos por el taller, para después de ahí trabajar más cuestiones teóricas a partir de las observaciones. Las observaciones está bueno que traigan un registro, ¿no?
porque que hagan un registro y que después ese registro se pueda compartir también en el grupo, por lo menos en el grupo más pequeño, pero esa es la base para poder pensar nuestra práctica, ¿no? ¿Y qué cosas le llamó más la atención? Cosas que vamos a ir viendo después. ¿Les parece que 1 o 2 observaciones pueden hacer de acá al próximo jueves, algún grupo? Sí, nosotros en particular, yo me olvidé de decirle al grupo allí porque lo estaba coordinando hoy, para el lunes hay 2 horarios ahí para el grupo, mañana y tarde, o sea que el lunes ya podríamos estar viendo, y también la compañera María Laura, creo que era antes no, habíamos quedado para el viernes con María Laura, ¿no? Perfecto. Pero sí, por lo menos una observación va a poder ver en nuestro grupo. Bueno. Capaz que ustedes revisen lo que está publicado en el foro de los horarios, para nosotros también con Alicia poder ir pensando estrategias posibles, ¿no? Porque, por ejemplo, tú hoy nombrabas a Zulema, yo creo que Zulema no va a seguir porque vino el primer encuentro y no estuvo ya en el segundo ni en el tercero, seguramente no continúe, ¿no? Que es algo esperable, a veces también la vida hubo alguna compañera que ya nos avisó que no iban a poder continuar. Yo creo que hoy más o menos se puede establecer, decir que alguno, bueno, Graciela no vino hoy, pero ha venido a los otros y ha participado, entonces capaz que si ustedes armaron un WhatsApp, está bueno confirmar quiénes siguen, quiénes no entre ustedes, como para armar esos grupos los más cercanos a lo que efectivamente vamos a poder trabajar, ¿no? Y si saben que alguno de los compañeros no están, pueden corregirla. Ahí está. Porque todos pueden editar el esquemita ese de horarios, el Excel de horarios. ¿Sí? Vamos, Bueno, los dejamos libres los para... dejamos y cualquier cosa nos mandan un mensaje.